Buenas noches, mi nombre es Jordi Flores. Mi nombre es Daniel Morales. Mi nombre es Felipe Martínez. Y yo soy Joan Peña y junto con mi compañero Felipe vamos a exponerles acerca de la política fiscal. Y junto a mi compañero Jordi vamos a explicar la política monetaria. La política fiscal es una rama de la política económica de un país y se dice que esta debe ser regulada por el gobierno del mismo. Esta consiste en modificar los gastos públicos o los impuestos de cada país. Esto se conoce como la fiscalía De un país. El Banco de la República se encarga de controlar y mantener en orden nuestro dinero, y hay que recordar que el Banco de la República es un organismo independiente al Estado. La política fiscal es totalmente aparte de la política monetaria. Si el gobierno intentara controlar el Banco Central, solamente se dedicarían a fabricar billetes. Lo cual que generaría inflación. Por ende, en las últimas décadas los países separan el gobierno del Banco Central. ¿Para qué? Para evitar que el gobierno se dedique a hacer billetes y genere inflación, lo cual hace que eleven los precios y el costo de vida de cada una de las personas. La política fiscal, existen dos opciones, dos posibilidades: la política fiscal expansiva o la política fiscal contractiva. La política fiscal expansiva consiste o en subir los gastos públicos o en bajar los impuestos. ¿Por qué es política fiscal expansiva? Porque se consigue básicamente elevar la riqueza del país. Es decir, la riqueza del PIB o Producto Interno Bruto. ¿Y cuándo la política fiscal es contractiva? Cuando por el contrario se baja el gasto público o se suben los impuestos. ¿Qué va a generar? Lo contrario, se va a conseguir disminuir la riqueza del país, disminuir el Producto Interno Bruto. Esto parece muy sencillo. ¿Por qué el gobierno simplemente no sube los gastos, no baja los impuestos, luego no se sube el PIB, Esto la es muy riqueza del sencillo, país? esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque esto genera una contra. Puede que suba el PIB, los ingresos del país, pero por detrás de cuerdas se va a generar un gran déficit público. En tiempos de crisis, últimamente se vive mucho la época de que las economías están en crisis y demás. ¿Qué se recomienda? Utilizar una política fiscal expansiva. ¿Por qué? ¿Por qué no contractiva? Porque contractiva le resta PIB a la nación. Se encarga del flujo de dinero de nuestro país. Se ven dos partes, expansiva y contractiva. La política monetaria expansiva del país incrementa la oferta monetaria, la riqueza del país y el PIB. La contractiva disminuye el PIB, la oferta monetaria. No, en resumen, en pocas palabras, la política fiscal en primera instancia es una rama de la política económica y se encarga de regular el presupuesto económico de un Estado. ¿Cómo? Aumentando o disminuyendo gastos públicos y a su vez los impuestos para generar un déficit público o una ganancia del Estado. Viéndolo desde la política monetaria, concluimos que no es confiable ir por el camino de la política de expansión. ¿Por qué? Porque al inyectar más dinero, la inflación sube y los precios de las cosas suben. Bueno, como lo vamos a ver en este ejemplo, nos pasó con Venezuela. ¿Qué pasó? Que inyectaron más flujo de dinero, ¿sí? Y los precios de las cosas o de los objetos subieron y era imposible adquirir algo a precios muy altos. Como tal, la política monetaria se basa en controlar el dinero de un país, sumar o quitar billetes. Entonces, como se ve en Venezuela y lo explica Daniel, al subir, al inyectar billetes y billetes y billetes, podemos tener una cantidad increíble de billetes que no vamos a poder comprar un kilo de carne. Eso es lo que tratamos de decir, se pierde el poder adquisitivo de las personas.